Hola, bienvenidos a este nuevo video de problemas, aplicaciones del balance de la envoltura del transporte de masa de especies químicas. Y en este caso vamos a ver el problema de difusión a través de difusión y convección. En realidad aquí debería decir difusión, convección a través de película estancada, que corresponde al numeral 18.6 del BSLK. Y bueno, pues que corresponde con lo que teoría que ustedes necesitan saber para el diseño de su aromatizante, que es el caso de esta semana. Entonces, bueno, pues vamos a mirar aquí las partes principales de lo que es el 18.6 y pues el caso es una aplicación específica mm, de este ejemplo. Entonces, pues espero que les sirva este video para el desarrollo de su caso. Entonces, vamos a simplemente en este video a entrar en el detalle de entender el 18.6, cuáles son los principios fundamentales que están ahí metidos, como es la solución del ejemplo, para que lo puedan aplicar en la solución de su caso. Bienvenidos al video. Bueno, y lo primero que quiero que miremos y entendamos es la física del problema, que es tal vez lo más importante. Este es el caso de un líquido que tiene la capacidad de evaporarse, eh, una baja temperatura de ebullición, probablemente, ¿no? Si lo permite evaporar, eso es termodinámica, ¿no? Hablamos que este curso, pues aquí, en esta parte de transferencia de masa, pues estamos muy conectados con la termodinámica de equilibrio, entonces, líquido A, gas B, hay un gas B, y ese líquido A pues es volátil y tiene la capacidad de evaporarse y pasar ciertas moléculas del estado líquido al estado gas y mezclarse con el gas B, ¿no? Que está aquí en una película que está quieta, esta película está estancada, el gas B está estancado, no se está moviendo, y el gas A se va a evaporar, que ustedes saben es un fenómeno superficial de la interfase gobernado por la termodinámica, por las condiciones de temperatura y presión que son constantes en este caso, pues las moléculas de A termodinámicamente le dicen, la termodinámica le dice que debe pasar al estado gaseoso, ¿no? Y mezclarse con B, formando una mezcla de gas ideal, ¿no? Entonces aquí todas las suposiciones, implicaciones, suposiciones y suposiciones básicamente que se hacen, es bueno tener las claves. Y bueno, aquí es en el líquido es A puro, pero aquí habrá una mezcla con el gas B. Y en ese gas B pues hará cierta cantidad de A, hará una fracción molar de A en el gas, gobernada por el equilibrio termodinámico, y una forma de determinarla es con la presión parcial, ¿no? La presión parcial del gas A sobre la presión total. Entonces, ese será el valor en el equilibrio, cuando lleguen al equilibrio, el valor de la concentración de A en el gas B. ¿Y eso dónde va a pasar? En la interfase, ¿cierto? En la interfase va a pasar esto acá. Más hacia allá en el gas, pues habrá concentraciones de A un poco menores, es lo que se ilustra acá, un poco menores, y fundamentalmente habrá un flujo, ¿cierto? Un flujo de A en esta dirección, que es una combinación de difusivo y convectivo. Difusivo solamente asociado a las moléculas y convectivo algo más global, pero que tiene que ver también como una solución también, ¿no? Pero aquí de gases, ¿no? Entonces el gas tenderá a dispersarse, subir, no es convección forzada, yo no estoy forzando el gas, no lo estoy haciendo mover externamente, pero por el hecho de que se esté evaporando, pues habrá un flux, un flujo y un flux, bueno, en la dirección Z. Y bueno, entonces, si no hubiera nada, bueno, y esa condición de estado estacionario, que es otra de las características, condición de estado estacionario, por aquí está mencionado. Entonces miramos cuando ya no cambia en el tiempo. Entonces tiene que haber una evaporación constante de acá, un flujo constante de acá, y algo debe arrastrar aquí la mezcla, ¿no? Para mantener las concentraciones constantes. Una concentración constante de X, de A, perdón, fracción molar de A en la interfase, que es la que mencionamos, que sale por el equilibrio termodinámico, que es esta de acá, y a una cierta distancia que es Z2, esta distancia Z2, que es la región de la película estancada, la longitud de la película estancada. Al terminar eso, pues habrá un valor X a 2 y que se va a mantener constante porque hay una corriente aquí que se está moviendo y que está arrastrando. Entonces tenemos el estado estacionario, evaporación, flujo, y aquí el gas que lo arrastra. Y una suposición que se hace es que el nivel debería ir bajando, ¿cierto? Ese nivel debería ir bajando, pero aquí vimos que de alguna manera se logra mantener el nivel constante. Entonces se reemplaza A, se evapora A, fluye y está siendo arrastrado, tenemos la condición de estado estacionario. Y el problema consiste básicamente en la aplicación en determinar la tasa de evaporación. Y eso tiene aplicación en diseño de productos, pues claro, ¿no? A veces uno quiere
Eso, un aromatizante como el del caso, pues yo quiero tener una buena tasa de evaporación, un buen flujo de evaporación. Entonces el problema es determinar la tasa. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues haciendo un balance de masa de la especie química A en la envoltura. Bueno, y como siempre en todos estos problemas, pues lo primero es ubicar la envoltura, ¿no? Nuestro volumen de control, que va a ser esta película de gas estancada, ¿no? Y ubico mi envoltura pues con la dirección infinitesimal, el espesor infinitesimal en la dirección perpendicular al flujo, como siempre. Un flujo molar, ¿no? De especie química A en la dirección Z. No hay más flujos en ninguna otra dirección, pero creo que ya quedó claro con la descripción del problema. Bueno, aquí repasemos si tenemos todas las variables, las consideraciones que habíamos hecho. Condición de equilibrio en Z1, el equilibrio termodinámico, que ya lo habíamos dicho, que está gobernado por esta ecuación. Ahí B forma mezcla de gas ideal, la solubilidad de B en A es despreciable. Ah, bueno, eso faltó decirlo, entonces no se está solubilizando B aquí en el gas A. Sin embargo, lo que sí pasa es que esto se evapora bastante y la fracción molar de A aquí, entonces el XA en el gas sí no va a ser despreciable como pasaba en otros casos. Este va a ser muy chiquito, no, va a ser un factor importante, no aplicaremos ninguna aproximación asociada a bajas concentraciones, como en el caso de la semana anterior en la solubilidad de oxígeno en el agua, eso no pasa acá. Lo que decimos es que si B no está pasando a, ¿no? El gas B nos está disolviendo en el A, es una solubilidad muy baja, por lo tanto es despreciable. Y aunque es cierto que hay una componente Z de la velocidad, lo que hablamos, un flujo en Z, eh, otra vez, convección libre, no es forzado, habrá algún perfil de velocidad aquí Bz y eso va a depender de R, pero despreciamos esa variación y pues tomamos como si fuera un Bz constante y de hecho como hemos hablado, para mirar los flux no miraremos tanto el vector velocidad de este estilo, sino que miraremos más bien los flux de las especies químicas A y B en la dirección Z. Bueno, entonces con estas claridades miremos el balance de la especie química en la envoltura, entonces pues queda muy sencillo. Está únicamente las partes de los flux total, lo conductivo y lo convectivo. No hay generación de masa, no hay reacción química en nada, entonces solamente me quedan los flux de entrada y flux de salida. Aquí habrá una área transversal, que de hecho no sabemos si esta cosa es sección transversal circular o si es sección transversal rectangular. Si fuera circular sería un pi r cuadrado, SS. No lo sabemos, pero lo dejamos como sección, como área transversal, S, para multiplicarla por el flux y tener nuestro flujo, ¿no? Nuestra ecuación de balance envoltura que hemos hablado tantas veces. No hay término de generación, y como es estado estacionario, pues es igualado a cero. Como siempre, pues divido por el espesor o por el menos del espesor para que me quede la derivada. Es muy sencillo el balance de envoltura en este caso. Y tomo el límite cuando tiende a cero, o sea, colapso la envoltura para tener la ecuación diferencial que me gobierna el fenómeno. Y me queda pues muy sencilla, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden igualado a cero. Por lo tanto, pues en este caso, en este problema, la dificultad no va a estar en la solución de la ecuación diferencial como fue el del caso anterior. Digamos que la dificultad tendrá que ver un poco con las condiciones de frontera, básicamente, y el paso de una vez tenido calculado el perfil de concentración, pasar al flux con unas derivadas que ya vamos a ver. Pero bueno, entonces cada caso tiene sus complicaciones matemáticas, pero como hemos hablado, pues son herramientas para resolver la física del problema, que es lo más importante. Muy bien, entonces está la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno, condiciones de frontera, que son siempre importantes mencionar, se pudieron haber mencionado inclusive desde el principio, antes de comenzar a resolver el problema. Y pues en este caso también son sencillas, inclusive un poco aburridas, ¿no? Entonces simplemente, qué sé yo, pues que en este punto Z igual Z1, la concentración de A en el gas es la que me determina el equilibrio termodinámico, este XA1. Y al terminar la película estancada, al llegar aquí al Z2, donde se encuentra con el gas, pues será también algún valor fijo, ¿no? Un valor determinado ahí, XA2. Entonces, pues son bastante sencillas la forma de expresarse las condiciones de frontera en Z igual Z1, XA es igual a XA1, y en Z igual Z2, XA igual a XA2. Teniendo esto ya claro, pues simplemente reemplazar el término del flux, el NA, dentro de la ecuación, y eso es lo que hemos hablado en las clases pasadas, pues que se luce un poco diferente en el balance de masa respecto a calor y momentum, y se suele expresar aquí no en términos de velocidad global, sino de los fluxes.
Bueno, y que se simplificaba muchas veces, vimos la semana pasada el caso de nbz igual 0 y que el x fuera muy pequeño. Aquí sí pasa que el flux de B es 0, sí, la película está estancada, no está fluyendo el gas B, únicamente fluye el gas A en la dirección Z positiva, pero no el B. Entonces este flux de aquí sí me va a dar 0. Y pues entonces lo pongo en esta ecuación, me quedaría XANA, lo paso al otro lado y despejo NA y me queda de esta manera. ¿No? Esta ecuación también la hemos visto en otros casos. Concentración, difusividad, 1 menos XA por la derivada de XA con Z, que aquí está como si fuera derivada parcial, pero en realidad eso está variando solamente con Z, entonces esto podemos poner como derivada total, no tiene misterio. Entonces, ya sabiendo quién es el flux de la especie química en la dirección Z, pues la idea es reemplazarlo en la ecuación diferencial y resolverla, que se podrá resolver integrando. Entonces simplemente reemplazamos esto en la ecuación de arriba, que era la derivada de NaZ igual a 0. Entonces me queda la derivada de todo esto con respecto a Z igual a 0. La concentración y la difusividad sabemos que son independientes de la posición, entonces son constantes, salen de la derivada con respecto a Z. Y pues que esto sea 0 no tiene gracia en la solución, ¿no? Concentración 0, difusividad 0, pues no tendría sentido. Lo que tendría sentido es que si lo que sea 0 es todo lo que está acá. Y esa es la ecuación diferencial que debo resolver. Es una ecuación diferencial ordinaria, de hecho en segundo orden, porque tiene dos derivadas con respecto a Z, pero que se resuelve fácilmente integrando. Integro una primera respecto a Z y me queda que todo lo que estaba aquí en el integrando es igual a la constante 1. Y vuelvo a integrar, ¿no? Separo variables en Z y X para integrar. Y cuando lo hago, bueno, me va a quedar aquí una derivada de XA sobre 1 menos XA. Eso me va a dar logarítmico. Entonces, si no se acuerdan, pues sustituyo, ¿no? Hago U igual a 1 menos XA, dU igual a menos de XA. Reemplazo ahí, me quedaría menos dU sobre dU. Y ahorita me queda la integral de menos dU sobre dU, que es menos logaritmo de U. Y en el lado derecho, pues sí me queda simplemente la integral de dz, ¿no? C1 por dz estaba, entonces me quedará C1z más una constante 2. Entonces, pues mi perfil de concentración, que por aquí luce bonito, después se va a complejizar un poco más con las condiciones de frontera, pues es simplemente esto, ¿no? Menos logaritmo de 1 menos xa es igual a C1 por Z más C2. Yo podría seguir trabajando con esta ecuación y con las constantes C1 y C2, no habrá ningún problema, pero si uno lo hace, se encuentra con algunos de complejidad, digamos, o se ve un poco más difícil de resolver asociado que aquí hay logaritmo y aquí no. Entonces un camino más rápido para resolverlo simplemente es reformular estas constantes, ¿no? No hablar de C1, sino hablemos de menos logaritmo de K1. No hablemos de C2, sino menos logaritmo de K2. ¿Esto es necesario? No, pues uno podrá seguir trabajando con su C1 y C2, pero seguramente se complicará un poco más la vida en el camino. Ya con la experiencia, el que ha resuelto el problema le dice, ¿sabe qué? Si usted aquí reemplaza el C1 por una menos logaritmo de otra constante, estos son constantes, C1, K1, y la C2, la constante C2 la reemplaza por menos logaritmo de otra constante K2, pues se va a simplificar la vida. Entonces hagámoslo de una vez. Entonces reemplazamos allí y nos queda la expresión menos logaritmo de 1 menos XA por igual a menos logaritmo de K1Z menos logaritmo de K2. Y aquí ya se ve la utilidad, ¿no? Porque entonces, bueno, por un lado se me cancelan los signos menos. Y si elevo la E en ambos lados, pues me voy a deshacer de los logaritmos, ¿no? Entonces elevo la E en ambos lados. Aquí pues me va a quedar simplemente 1 menos XA. Aquí me haría exponenciado una suma, que lo puedo ver mejor como el producto de E, ¿cierto? Teniendo la misma base, ¿no? De esta manera. Y ya cuando aplico la exponenciación, pues sí me quedan simplemente el K1Z y el K2. Entonces ya tengo aquí mi perfil nuevamente, pero ya no en términos de las constantes C1 y C2, y aquí me quedaba logarítmico, sino un perfil en términos de las constantes K1 y K2, que no me queda logarítmico. Obviamente sigue el problema de resolver las constantes K1 y K2, cuánto valen. Y para ello, como siempre, pues hacemos uso de las condiciones de frontera, en este caso solamente dos condiciones de frontera, de la posición en Z. Y bueno, pues ya sabemos que en Z igual 1, la concentración vale x a 1 y en Z igual 2 la concentración vale x a 2. Si los aplico en esta ecuación, pues me quedan de esta manera y tendré dos ecuaciones con dos incógnitas K1 y K2 que debo resolver.
Bueno, muchas maneras de hacerlo. Aquí pues lo que hicimos fue despejar este K2 en términos de lo que está acá y después reemplazarlo en la ecuación 4. Bueno, ya teniendo el K2 acá, reemplazo en 4 como decíamos, me queda el 1 menos x2, K1, Z2, el K2 es todo lo que está acá. Y pues reorganizo, dejo los K1 por un lado y todo el otro en el otro, me queda K1 Z2 menos Z1, ¿no? La misma base, el resto de los exponentes, aquí acomodo. Y después para despejar esto, pues lo que hago es elevar al inverso multiplicativo de esto, ¿no? Entonces elevar a la 1 menos Z2 sobre Z1, se me desaparece el exponente en este lado y me viene a aparecer el que habíamos dicho, 1 sobre Z2 menos Z1 al lado derecho. Y ya con eso conozco K1 y bueno, en cualquiera puedo reemplazar acá o acá para conocer K2. Aquí está el reemplazo en 3, el K1 en 3, entonces aquí donde estaba K1, pongo lo que acabo de obtener a la Z1, acabamos de obtener todo esto, a la Z1 me aparecería un Z1 acá, Z1 acá, y eso estaba multiplicado por K2, ¿no? O sea, la ecuación 3, aquí está multiplicado por el K2. Listo, y entonces pues tengo ya una ecuación para K2, ¿no? Puedo despejar K2 de acá y me queda de esta manera, 1 menos x a 1 sobre 1 menos x a 2, todo eso elevado a la z1 sobre z2 menos z1 y por este factor de acá, 1 menos x a 1. Y ya teniendo las constantes K1 y K2, pues simplemente debo reemplazar esos valores de esas constantes en el perfil de concentraciones que lo tenía acá. El K1 elevado a la z, el K2 no. Entonces reemplazo allí, aquí está en esta ecuación y me queda de esta manera. Si reorganizo, pues todo está en términos de 1 menos x a 2 y 1 menos x a 1, ambos quedan elevados al mismo exponente. Si tengo aquí 1 menos x a 2, aquí estaba elevado a la z, y aquí también 1 menos x a 2 elevado a la z1 sobre z2 menos z1, pues me queda la suma de las dos cosas, ¿no? Me quedaría 1 menos x a 2 a la z1, a la z menos z1 sobre z2 menos z1. Y lo mismo pasa con el 1 menos x a 1. Aquí estaba elevado a la z sobre z2 menos z1 y aquí está elevado a la z1 sobre z2 menos z1. Entonces también me queda combinado los dos. El 1 menos x a 1 también está elevado a lo mismo. Z menos z1 sobre z2 menos z1. Entonces los puedo ver aquí de una vez agrupados. Y me queda el término de por fuera que estaba, que es el 1 menos x a 1. Lo puedo dejar aquí a la derecha o lo puedo pasar a dividir, ¿no? Lo puedo dejar aquí, lo puedo dividir. Ambas serían ecuaciones del perfil, ¿no? De la concentración XA. ¿En función de qué? Pues de Z, los valores fijos de Z1 y Z2 y las concentraciones en esos puntos, XA1 y XA2. Pero se suele poner aquí en forma dimensional y verlo de esta manera. Aquí tenemos nuestro perfil de concentración. Muy bien, y obtenido ya el perfil de concentración, pues sucede igual que siempre, ¿no? Fíjense que eso es lo que les he dicho varias veces, que es lo bonito de este curso, que son una serie de cosas puntuales, de fundamentos principales que se repiten en los diferentes fenómenos, en los diferentes ejemplos, y que, pues, que le permiten a uno, cuando lo entiende bien, pues afianzar el conocimiento previo y demás. Hemos hecho las etapas, ¿no? Nuestro balance de envoltura, llegar hasta el perfil de concentración en este caso, y a partir de ahí, del análisis de ese perfil de concentración, pues poder calcular lo que nos piden, ¿no? Que en este caso son tasas de evaporación. Entonces miremos cómo hacemos para pasar ahora al tema de la tasa de evaporación a partir del perfil de concentraciones, ¿no? Bueno, ¿y cómo va a ser? Pues el primer paso, bueno, este es un paso intermedio, puede no ser necesario, es tener la concentración de una especie química, la especie química A, la fracción molar, pero pues obviamente eso es binario, también conoceré la especie química B. Entonces pues con esta ecuación pues fácilmente tengo la ecuación para el perfil de la especie química B, la fracción molar de la especie química B, dentro del espacio de Z1 y Z2. Aquí estaría el resultado para la fracción molar de A y aquí para la fracción molar de B.
Y podemos pasar ahora sí a la determinación de la tasa de evaporación, que es lo que nos interesa, ¿no? En nuestro producto, cómo se evapora. Algunas veces queremos que se evapore, ¿no? Como en el caso de un aromatizante, otras veces no tanto, ¿no? Si uno tiene un perfume, quisiera que el perfume esté en su casa guardado y que no se evapore tan rápido, ¿no? Disminuir la tasa de evaporación, entre otros casos. Pero entonces, o sea, tener una idea de la tasa de evaporación. ¿Y cómo se calcula la tasa de evaporación en estos casos? Bueno, pues la tasa de evaporación corresponde a la tasa de transferencia de masa en la interfase líquido-gas, ¿cierto? Entonces, si yo puedo medir en esa interfase líquido-gas el flux, ¿no? Y si multiplico por flux por área me va a dar el flujo. Si multiplico flujo por tiempo me da una cantidad, ¿cierto? Entonces, eh, en este punto de la interfase, tener ese dato, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transferencia de masa? ¿Cuántos? Yo tengo el flux acá. Otra vez, si multiplico por área tendré el flujo, y si multiplico por tiempo tendré la cantidad, el volumen que se evapora, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la clave ahí? Pues el flux de la especie química Z evaluado en el punto Z igual Z1. Eso es lo que tengo que determinar. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, pues a través de la expresión que ya tengo el perfil de concentraciones y mi ecuación general que me calcula los flux, ¿no? Que aquí, por aquí la teníamos, la ecuación general para este caso. Teniendo ya el perfil de concentraciones, pues es encontrar la derivada y reemplazarla. Y aquí viene de pronto un poco la parte engorrosa del paso de esta semana. Y es que pues la derivada puede que no sea tan fácil, ya lo miramos. Pero como siempre hemos hablado, pues las herramientas están para usarlas y pues, si ustedes quieren ponerse a derivar está bien, o si quieren usar algún programa como Wolfram Matemática que les calcule las derivadas, pues también es posible, ¿no? Aquí tengo la expresión eh, para el XA, ¿no? El perfil de XA, otra vez el XA en función de Z, para diferentes valores de Z1 y Z2 y las concentraciones en ese Z1 y Z2, ¿no? El XA1 y el XA2. Entonces, aquí está la ecuación nuevamente, evaluaban Z igual Z1 y pues la derivada, en este caso pues ponemos ya el resultado y nos queda de esta manera, ¿no? Con la concentración, la difusividad. Aquí me aparece la diferencia entre la concentración XA1 y XA2, que es como un poco la fuerza motriz, ¿no? ¿Cuál fuerza motriz? Pues hay una diferencia, ¿no? La concentración máxima acá, la concentración mínima arriba, y eso es lo que va a hacer que esté habiendo un flux de masa en esta dirección. Entonces, esta diferencia es la fuerza motriz de la concentración de la especie química A, dividido la separación, la distancia entre ellos, y dividido aquí por la media logarítmica de B. Entonces, pues también tengo valores de la concentración en B, ¿no? Y la fracción molar de B en el punto 1 y en el punto 2. Y la media logarítmica, pues es una forma de tomar una media, ¿no? Yo puedo tomar medias aritméticas, simplemente sumando dos valores y dividiendo por 2 en ese caso, o sumando valores y dividiendo por n, o multiplicando n valores y sacando la raíz enésima, sería una media geométrica, entonces aritmética geométrica. Y la logarítmica, que es la que resulta en estos casos, la media logarítmica pues es de esta manera, ¿no? La diferencia entre los dos sobre la diferencia de los logaritmos. Y pues es también pues el resultado que sale ese tipo de problemas y también salen los problemas de calor, como la fuerza motriz en este caso para la especie química B. En este punto es muy interesante comparar esta solución para el caso que se hubiera tenido, la solución que se hubiera tenido si no se hubiera tenido en cuenta el flujo convectivo, sino solamente el flujo difusivo, ¿no? Solamente el difusivo y no el convectivo por convección libre del que estamos hablando. ¿Qué pasaría? ¿El balance de envoltura cambiaría? No. El balance de envoltura es el mismo, la ecuación diferencial la misma, condiciones de frontera igual. Lo que cambia es lo que vamos a sustituir, ¿no? Si fuera solamente difusivo se cancelaría todo el término convectivo de acá. Y bueno, entonces el NaZ me quedaría solamente de esta manera. Y al reemplazarlo en la ecuación diferencial me quedaría mucho más sencilla. Bueno, estas constantes igual salen. Y me quedaría la segunda derivada, ¿no? De x a de z igualado a 0. Lo cual querría decir que la derivada es una constante C' y que el perfil es lineal. Que el perfil es lineal, cosa que no nos dio acá, ¿no? Aquí no nos da un perfil lineal, en el caso anterior nos da un perfil que no es lineal,
para ninguno de los dos, aunque es cercano a lineal, pero no es lineal. Si fuera solamente el término difusivo, daría lineal de esta manera. Y por las condiciones de frontera yo podría determinar C', que C' es la pendiente, ¿cierto? La pendiente de esa línea recta. Entonces, condición de frontera 1, en X a 1, perdón, en Z1 la concentración vale X a 1 y en Z2 vale X a 2. Aquí les puedo repetir de muchas maneras, unas rápidas restando para sacar el valor de C1, de C', ¿no? Bueno, C1 o C', como la llame acá. Se me cancelan los C2' al restar. Me queda X a 1 menos X a 2 es igual a C' factor de C1 menos Z2, Z1 menos Z2. O sea que es ese prima que viene a ser la pendiente, ¿cierto? C' que es la pendiente de la recta. C' es la pendiente de la recta. Queda igual a X a 1 menos X a 2 por Z2 menos Z1. Bueno, ¿y eso qué es? Pues es esta pendiente, ¿cierto? Entonces tenemos aquí bueno, eso. Entonces las diferencias de las concentraciones entre 1 y 2 sobre Z2 menos Z1, ¿no? Entonces aquí le cambian la visión a 1, se la rotan. Aquí está el eje Z, entonces aquí la película está de para arriba, aquí es como si estuviera hacia un lado, ¿no? Está con una pared. Entonces Z igual 1 sería este punto de acá, el punto de acá, Z igual 1, Z igual 2, concentración de X a 1, de superficie líquido gas, y aquí la superficie, la zona donde hay una región, ¿no? Aquí está la película que está inmóvil, o se mueve muy poquito, la película estancada, aquí está la zona de que sí está fluyendo, ¿no? Retirando el gas. Este sería el X a 2. Entonces esta pendiente me daría que el resultado sería una línea recta con esta pendiente, ¿cierto? X a 2 menos X a 1 sobre Z2 menos Z1, que fue lo que nos dio. Y si lo miramos con la solución que sí tiene en cuenta la parte convectiva, pues es como si se volviera esto una línea recta, ¿no? Convertir esto en línea recta. Y pues para el caso de X a 1, ¿no? Si en el caso de X de XB, solamente la parte de A, ¿no? La especie química A y no B, ¿no? Sería el resultado. Y lo otro interesante es que ese resultado, entonces, que me quedaría esto acá con C' como la pendiente, que ya dijimos, X2 menos X1 sobre Z2 menos Z1, pues coincide con la parte inicial del resultado, ¿no? Que es esta parte de acá. Y entonces, pues toda esta parte de aquí sería el resultado que se obtendría en el caso de solamente difusión, la línea recta. Y esta parte de aquí, la medida logarítmica, pues es el que hace la corrección, teniendo en cuenta pues que existe el transporte también difusivo en este caso. Bueno, y con esto concluimos el estudio del 18.6, la parte inicial, la difusión natural de la película estancada. Bueno, como ven, esta semana el video no está tan largo, ni el tema yo creo que tan difícil, porque de nuevo, como les he dicho varias veces, van atando cabos y uniéndose cosas que hacen que tal vez lo más difícil del curso ya haya pasado. Entonces ya estudiamos esto en el video, entonces pues repásenlo si quieren. Básicamente el video fue cubrir esto. Y por favor también para el martes, para el quiz, entonces revisen no el 18.6.1 ni el 18.6.2, no, sino el 18.6.3. Revísenlo, eso va a ser parte del quiz. Entonces la parte inicial que vimos en el video, más el 18.6.3, que es la aplicación de lo que vimos para una esfera. Y el bono lo vamos a hacer sobre este tema de la esfera. Y el caso, entonces estudien eso, estudien la esfera para el bono y para el quiz también, y para entender el tema, ¿no? Como entender esta parte al detalle, así como lo hice yo en el video, entenderlo ustedes para la parte esférica. Y el caso es para un caso similar, o equivalente al esférico que vemos acá, pero para cilíndrico. Entonces también les ayuda para tener pues, toda la información completa y bien entendida. Bueno, entonces pues no les quito más tiempo. Feliz fin de semana, feliz puente, que estudien mucho, que descansen y nos vemos en la clase del martes.